Qué privilegio podernos encontrar en la casa del Señor este primer día del año. La verdad que a veces uno, eh, cuando tiene la oportunidad de recordar su tiempo pasado y de pronto verse reflejado en muchas personas, uno le da muchas gracias a Dios por de dónde lo sacó el Señor. ¿Cierto? Uno observa esta mañana, no compré el pan ayer y salí esta mañana a la panadería, tocó ir hasta allí a Balmoral y ve uno por todos lados a la gente pues en unas condiciones que son tristes, ¿no? Pero que uno no entiende en ese momento, no entiende, y en esa condición no entiende, porque sencillamente no viven de acuerdo con la palabra de Dios. Pero nosotros somos diferentes. A veces nos arrastra el mundo, a veces, y tenemos que, por eso, estar reevaluando nuestra vida, tenemos que estar analizando, porque en muchas oportunidades nos dejamos contagiar de la corriente del mundo y nos dejamos arrastrar. Y más últimamente que la corriente del mundo ha estado tan fuerte. No sé si ustedes lo han percibido, pero de hecho cuando Giovanni decía grandes cosas para el país en términos espirituales, creo que va a ser un año muy difícil y cada vez va a ser un poco más difícil, pero también que va a haber un despertar de la actividad espiritual sana, porque va a empezar o ya empezó la persecución, va a ser cada día más difícil y eso va a hacer que la verdadera iglesia del Señor se identifique, porque es en medio de la dificultad, en medio de la persecución, en medio de una corriente tan fuerte como la que lleva el mundo, en la que nosotros podemos identificarnos realmente como los hijos del Señor. Por eso en esta mañana quiero que estemos hablando de la manera como debe hacer las cosas el creyente. Creo que es algo muy, muy importante. A veces le decimos a alguien, pórtese bien, pero no le decimos cómo es portarse bien, ¿cierto? A veces le decimos a nuestros hijos, pórtese bien, pero esperamos que se porten bien y no los hemos instruido para hacerlo. No nos hemos dicho cómo es portarse bien o qué es portarse bien. Y a veces reprimimos conductas de niño porque decimos que se está portando mal, pero no entendemos que es solamente conducta de niño. Pero por eso es muy importante que aprendamos acerca de la manera como debe hacer las cosas el creyente. El creyente realiza actividades todos los días, ya sean laborales, sociales o espirituales. Por eso debe saber qué enseña la Biblia de cómo hacer las cosas, o sea, qué nos dice el Señor. Porque muchas veces nosotros adquirimos una manera de comportarnos de acuerdo con nuestros prejuicios, los conceptos que hemos elaborado a lo largo de los años. Pero muchas veces esos prejuicios o esos conceptos están lejos de la palabra de Dios porque están más centrados en nuestras emociones o en nuestros sentimientos o en nuestras creencias que en la palabra de Dios. A veces, muy frecuentemente, nosotros cuando tomamos decisiones no lo hacemos pensando en la palabra de Dios, sino que lo hacemos porque pensamos que no tiene nada de malo. Y a veces esa conducta se hace reiterativa y nos olvidamos de consultar a aquel que nos puede dar la dirección correcta. Y por eso muchas veces nos equivocamos, muchas veces fallamos. Entonces vamos a hablar esta mañana de la manera como debe hacer las cosas el creyente. Y lo primero, o para hablar del primer punto que quiero trabajar esta mañana, quiero que leamos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 10. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 23 al versículo 32. Primera a Corintios, capítulo 10, versículos 23 al 32. Dice la palabra del Señor: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro.
De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo de que se os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces, el primer principio que podemos encontrar o que encontramos en la palabra de Dios acerca de la manera como debemos hacer las cosas, es que todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Entonces debemos pensar en nuestra actividad, lo que vamos a hacer, cualquier cosa que sea que vamos a hacer, tenemos que pensar de qué manera eso que yo voy a hacer sirve para la gloria de Dios. De qué manera con mi actitud, con mis palabras, con mis actos estoy glorificando a Dios. Porque tenemos que regresar al propósito con el cual fuimos creados. Porque Él nos dice en su palabra que todos los formados de su mano, dice, para gloria mía los formé y los hice. Él nos hizo, nos creó para su gloria. Entonces lo más sensato que podemos hacer como sus hijos y como su creación es enfocar toda nuestra actividad y toda nuestra energía para que todo lo que hagamos sea para la obra, para la gloria y honra de nuestro Dios. Entonces, ¿qué significa hacer las cosas para la gloria de Dios? Significa que todo lo que se hace tiene como fin honrar y agradar a Dios. Es decir, todo lo hago pensando en agradar a Dios. Entonces yo creo que son filtros que debemos poner a nuestras vidas, en todo lo que hacemos. Entonces vamos a hacer algo, estamos tomando una decisión y tenemos que decir, tenemos que pensar, esto que voy a hacer o esto que estoy pensando hacer, ¿de qué manera glorifica a Dios? Hacer el análisis antes de hacer las cosas, antes de tomar las decisiones. Y luego entonces vamos a mirar, si esto no glorifica a Dios, entonces ¿qué decisión debo tomar? Si no glorifica a Dios, no lo debo hacer. Y solo hacer aquello que realmente glorifique a Dios. Eso nos lleva a centrarnos en este mundo que está cada vez con una corriente más fuerte, como decía al comienzo. Tenemos que pararnos firmemente. Y para podernos afirmar, la única manera que tenemos es agarrarnos fuertemente de la palabra de Dios y de su voluntad, que es lo que Él quiere. Entonces, cuando estemos agarrados de su voluntad y de su palabra, vamos a poder entender qué cosas podemos hacer que lo glorifiquen y qué cosas no podemos hacer porque no lo glorifican. Entonces, es el primer filtro que vamos a poner este año porque vale la oportunidad. Tenemos un nuevo año, está un año empezando, apenas lleva unas horas este año. Es nuevito, estamos todos estrenando. ¿A quién le gusta estrenar? A todos, ¿cierto? Como cuando uno coge un libro nuevo, una agenda nueva y uno empieza a poner ahí sus cosas. Que utilicemos bien ese tiempo que el Señor nos regale, no sabemos cuánto va a ser. Realmente, hoy empezamos el 2017. ¿Cuántos de nosotros llegaremos al 2018? No sabemos. Pero así como no sabemos, porque la vida es un capital ilimitado que Dios nos da, Dios nos dio un capital limitado en la vida, que no sabemos la fecha en la cual termina, pero Él sí la sabe.
Entonces, como nosotros no sabemos, aprovechemos bien el tiempo y concentrémonos entonces en este primer punto. Hagamos todo para la gloria de Dios. Entonces, pensemos siempre, cuando vamos a tomar alguna decisión o alguna cosa vamos a hacer o vamos a decir, pensemos de qué manera esto glorifica a Dios. Vamos a ver el segundo filtro. Lo vamos a mirar en Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Colosenses 3, 23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ahí llegamos al segundo filtro que debemos tener en cuenta, y es que todo debe ser hecho de corazón. Entonces, si estamos hablando acerca de la manera como el creyente debe hacer las cosas, debemos decir que todo debe ser hecho de corazón. ¿Qué significa hacer las cosas de corazón? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que debemos hacerlo de buena gana, no a la fuerza. Hacer las cosas de corazón significa hacerlas sin hipocresía, hacer todo sin hipocresía. Y dice, todo hacerlo como para el Señor. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una cultura en que hacemos las cosas con el propósito de agradar a quien me está viendo, solamente. Entonces a veces miramos, por ejemplo, en el campo laboral, y hoy por hoy en nuestro pueblo, todos andamos esta temporada, todo el mundo quejándose de que la reforma tributaria y que la corrupción y que se pierde mucho dinero, y todos hablamos de la corrupción y todos los alcances, pero muchas veces nosotros no consideramos que nosotros también formamos parte de esa corrupción, porque muchas veces nosotros también obramos de manera incorrecta cuando estamos solo pensando en agradar a quien me está viendo, y si no me están viendo, no importa cómo está haciendo el trabajo. Sí, a veces en el campo laboral específicamente se observa muchas veces a las personas que empiezan a trabajar y trabajan muy bien siempre y cuando el patrón, el jefe lo esté observando, pero el patrón quítele los ojos de encima. Y entonces ahí se aplica que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Entonces, ¿por qué? Porque la intención de estas personas es solamente quedar bien. No están haciendo las cosas de corazón, con integridad. Entonces, sabemos que hay alguien que nos está viendo siempre. Alguien que nos está viendo siempre. Y ese alguien que nos está viendo siempre se llama Dios. Dios siempre nos está observando y Él sabe cómo estamos haciendo las cosas. Por eso, todo lo que hagamos debemos hacerlo teniendo en cuenta que Él nos está viendo, pero no solamente vamos a tener en cuenta que Él nos está viendo, sino que todo lo debemos hacer como si lo estuviéramos haciendo para Él. Es decir, usted no tiene que pensar en su patrón, si es bueno, si es malo, su empleador, si es bueno o malo, la persona que le mandó hacer el trabajo, si es buena o es mala. No, usted no tiene que pensar en eso. Al estar haciendo el trabajo, al estar ejecutando el trabajo, usted tiene que estar pensando es que ese trabajo lo está haciendo para el Señor. Entonces, si usted está pensando que su cliente es el Señor o que su jefe es el Señor, usted debe hacerlo de la mejor manera porque Él siempre lo está viendo. Entonces, si siempre lo está viendo, ¿usted puede engañar a Dios? ¿Usted puede hacer un trabajo de cualquier manera? Tiene que hacerlo de la mejor manera porque lo está haciendo para la mejor persona. Entonces, todo lo que hagáis debe hacerlo como para el Señor. Tiene que ser, pero no tiene que ser una actitud del corazón. O sea, no es solamente para tratar de impresionar. Y aquí es entonces que Dios me vea y Señor, por favor, enséñame a ser honesto y a ser íntegro en mi trabajo y que todo lo que yo haga, en todo lo que yo haga, esté considerando que tú, Señor, me estás viendo y todo lo haga para agradarte a ti. Ese debe ser el pensamiento que me acompañe siempre en mi trabajo y de esa manera vamos a poder
aprovechar realmente ese tiempo y vamos a hacerlo mejor sin preocuparnos por lo que la gente diga o piense, porque nuestro testigo es Dios mismo. Y si hicimos lo mejor, no tenemos por qué estar preocupados, ni tenemos de qué cuestionarnos, ni tenemos por qué sentirnos culpables. Sencillamente no, porque lo hicimos todo pensando en agradarlo a Él y lo hicimos para Él. Entonces, todo debe ser hecho para la gloria de Dios, pero también todo debe ser hecho de corazón. Miremos también Filipenses 2. Filipenses 2, en el capítulo 14, la primera parte, dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. La primera parte, todo debe ser hecho sin murmuraciones. Pero nosotros, ¿qué nos gusta hacer? ¿Cierto? Vamos aquí. Estamos siempre hablando bajito a algunas personas porque no queremos ser escuchados por todos. Nos gusta mucho la crítica. Y a veces hacemos nuestras las frases del mundo que dicen: aquí se raja de todo el mundo, pero no se le sostiene a nadie. Y nos parece como muy curioso y adoptamos ese tipo de conducta. Y rajamos de todo el mundo. Se nos olvida que el salmista en el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y le bajamos las tiras a la gente. ¿Por qué? Porque se nos olvida otra vez que el Señor nos está mirando y que todo debe ser hecho sin murmuración. Sin murmuración significa que nosotros no hacemos las cosas para criticar al que no las hace. O sea, usted sencillamente concéntrese en hacer lo que a usted le corresponde, y si otro no lo hace, pues el problema es de él. Y el que tiene que dar cuentas es él. Entonces yo no voy a ponerme a criticar al otro porque no hace lo que yo creo que debe hacer, ¿no? Es su responsabilidad. Si está dentro de mi resorte llamarle la atención, pues voy a hacerlo. De lo contrario, pues me voy a quedar callado, porque todo debe ser hecho sin murmuración. No para criticar al que no hace las cosas, o no para quejarme, porque no se deben hacer las cosas quejándonos de los demás. A veces, pero es que a mí todo me toca hacerlo a mí porque ninguno más quiere colaborar, todo me toca a mí, todo yo, ¿cierto? Y a veces con los hijos nos pasa eso, ¿cierto? Lo mandamos a hacer algo a uno de los hijos y, pero todo yo, ¿por qué no manda al otro? Y a veces uno tiene mala memoria y se le olvida cuál fue el último que mandó, y entonces manda siempre al mismo. Y entonces a veces tiene razón de decir todo yo. Pero igual, ¿qué debemos hacer? Aprender a hacerlo sin pensar en eso. O sea, sencillamente vamos a hacer las cosas pensando en agradar al Señor, sin murmuración. Y también nos dice allí que debe ser hecho sin contiendas. Pero hay algunos que nos gusta más la pelea que la comida. ¿Cierto? Dice, como dice el costeño, dice: se compra un barato en una pelea. O sea, ese comprar barato en la costa significa a tomar algo que no le corresponde. Digamos, más que todo lo aplican en el término de las fiestas. Están bailando y entonces pedir barato es que el que no llevó pareja va y le quita la pareja a otro. Le pide barato y entonces el otro tiene que darle la pareja. Y a veces entonces dicen allá que le gusta ese cuando pide barato en una pelea, entonces ¿qué está diciendo? Una pelea que no es la suya y se mete. Entonces hay personas que son así, ¿cierto? Les gusta pelear las peleas de otros. Les gusta más la pelea que la comida, por eso digo de esa manera. Pero entonces debemos entender que no debemos obrar de esa manera, porque todo debe ser hecho sin contiendas, de acuerdo a lo que nos dice acá el apóstol Pablo cuando le habla a los filipenses. Todo debe ser hecho sin contiendas. No se hacen las cosas entonces para entrar en pleitos con otros. Y tampoco voy a pelear con los otros porque no hacen las cosas que yo hago. Cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo.
Pero a veces uno, queremos, o sea, siempre estamos cuestionando a los otros. Pero se nos olvida que tenemos que primero hacer una mirada introspectiva, mirar dentro de nosotros mismos. Y se nos olvida la enseñanza del Señor Jesucristo cuando dice: ¿quién eres tú que miras la paja en el ojo ajeno y no miras la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo para que así puedas sacar la paja del ojo de tu vecino. Entonces nosotros tenemos que aprender a mirar hacia adentro de nosotros mismos primero, para que todo pueda ser hecho sin contiendas. Lógico, yo entiendo que hay cosas que solamente vienen con los años, y este tema de la madurez, cuando estaba Carlitos hablando acá, dando la oportunidad de que diéramos gracias a Dios por algo, yo me reservé mi acción de gracias y para este momento, porque he entendido que hay cosas que solo llegan con los años, no llegan de otra manera. Y especialmente en este campo de las contiendas, cuando vamos madurando y vamos entendiendo que no vale la pena pelear, ¿cierto? Porque para pelear se necesitan dos, y entonces aprende uno a callar, a no demandar cosas, a no exigir de otros, y aprende uno a tratar de estar en paz con todas las personas. Pero ¿por qué adquiere ese tipo de conducta? Porque ha ido madurando y los años le han enseñado. Bueno, también la Escritura, la palabra del Señor nos va llevando en esa dirección, pero el ímpetu de los años a veces hace que nosotros queramos siempre sacar partido, siempre sacar provecho y siempre imponer nuestro punto de vista. No pensamos un poquito más allá. Pero en la medida que vamos madurando, dejamos de pensar solo en nosotros mismos y empezamos también a pensar en otras personas, y empezamos a desarrollar el autocontrol, la mansedumbre de que la palabra nos enseña. Y uno puede comparar con los animales. Cuando uno observa en el entrenamiento de los bueyes, que es el ejemplo que se toma para mansedumbre, uno mira a un buey joven, un animal que apenas está siendo entrenado, y es difícil. Él siempre quiere llevar su dirección, y es difícil que quiebre la cerviz para ir por donde el buey viejo quiere. Pero el buey viejo es persistente y tiene ya la fuerza también para resistir al joven que lo quiere desviar. Es la madurez que viene con los años también, que viene con los años, y la exposición a la palabra de Dios nos va haciendo cada día más fuertes para poder soportar las flaquezas de los débiles y poder entender que estoy aquí para ayudar y para soportar y para servirle de tutor al que se quiere torcer. Pero para poder servir de tutor al que se quiere torcer, ¿qué necesito yo? Mantenerme firme. Y por eso la palabra me enseña: el que quiera estar firme, mire que no caiga. Entonces, mis queridos hermanos, la manera como debe hacer las cosas el creyente: todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Todo debe ser hecho de corazón. Todo debe ser hecho sin murmuración. Todo debe ser hecho sin contiendas, pero también todo debe ser hecho decentemente. Vamos a mirar allí en 1 Corintios 14, 40. El último versículo de este capítulo dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Decentemente. ¿Qué idea le da a usted esa palabra? La decencia. Pensemos por un momento, ¿qué significa hacer todo decentemente? La decencia podemos definirla desde su palabra antónima, que es la vergüenza, lo vergonzoso. Entonces, lo decente es todo aquello que no es vergonzoso. Quiere decir no hacer nada vergonzoso, sino hacerlo todo honestamente y honradamente. Honesta y honradamente. Entonces, todo debe ser hecho decentemente.
Entonces tenemos que pensar también, bueno, cómo estoy llevando mi vida, cómo está haciendo mi vida, cómo estoy haciendo las cosas, en todas las áreas, ¿cierto? Tengo que meditar acerca de las palabras que estoy usando, el tono que estoy usando para expresar esas palabras. Y lógicamente ahí uno se va cuestionando cada vez porque encuentra uno que usa palabras incorrectas, que usa palabras en tonos incorrectos, que usa palabras inoportunas. O sea, hay muchas cosas que uno se va dando cuenta cuando se evalúa acerca de lo que está haciendo y se da cuenta de que la decencia a veces la perdemos porque nos dejamos arrastrar por la corriente del mundo y hacemos las cosas porque los otros las hacen. Entonces llega a ser correcto porque mucha gente lo hace. Yo analizo especialmente con el vocabulario de las personas y cómo muchas veces cristianos tenemos unas expresiones que no son correctas, sencillamente porque son las aceptadas dentro del núcleo social o la comunidad donde estamos inmersos, donde vivimos. Entonces allí uno analiza, por ejemplo, en la comunidad educativa, en los colegios, y uno analiza las palabras que usan, cómo se tratan entre compañeros o compañeras. Yo particularmente podría pensar o pienso un poco en el colegio femenino donde han estudiado mis hijas y las palabras que usan allí y la manera como unas se refieren a las otras. Palabras que no son correctas, no está bien que las usen, pero llegan allí en ese ambiente y casi todas terminan usando ese mismo vocabulario, esas mismas expresiones. Y entonces piensan que porque todas las están diciendo son correctas y se nos olvida que lo incorrecto sigue siendo incorrecto así todos lo hagan. Y lo correcto sigue siendo correcto así nadie lo haga. O sea, el hecho de que muchos lo hagan no lo valida. Por eso tenemos que pensar qué palabras podemos usar, qué palabras no debemos usar. Analizar los contextos, analizar cada uno dentro de nuestro entorno y ver qué palabras podemos o no podemos, o qué debemos o no debemos usar para pensar en que todo debe ser hecho decentemente. Pero no solamente en el campo de las palabras, está en el campo de las actitudes, está en el campo del vestido. En el vestido a veces también nos perdemos la brújula, perdemos el norte. ¿Por qué? Porque sencillamente el paradigma de la sociedad, la moda que no incomoda, pero sí ofende a Dios, entonces a veces el cristiano quiere seguirla. Porque hay mucha moda que aunque no incomoda, está ofendiendo a Dios. Porque no hay decencia en ese vestido. Puede ser muy bonito y puede verse muy bien, pero ¿qué está provocando? Entonces, si no ha considerado el pensamiento de Dios al respecto, es muy necesario que lo considere. ¿Estoy vistiéndome decentemente o con mi vestido estoy ofendiendo a otros o estoy ocasionando que otros pequen? Estoy ocasionando que el pensamiento de otros débiles vuele a la lujuria. Hay que tener mucho cuidado. Por eso en el campo del vestido es muy importante que nuestro vestido debe ser hecho con decencia, con honestidad, con integridad, honradamente. Entonces todo debe ser hecho decentemente. Pero dice que también todo debe ser hecho con orden, decentemente y con orden, dice el versículo. Con orden significa organizadamente. Y ahí sí tenemos una lucha muy fuerte. ¿Por qué se hace fuerte la lucha en cuanto al orden se refiere? Sencillamente, porque nos cuesta mucho trabajo volver las cosas a su puesto.
Cada cosa tiene su puesto, tiene su lugar. Y el desorden es cuando las cosas se salen de su lugar o se hacen fuera del lugar. Entonces, si usted está viendo un partido de fútbol, ahí usted puede gritar, ¿sí o no? Es el lugar para gritar, está en el estadio, puede gritar, grite tranquilo, está ahí y es correcto que usted lo haga, se emocionó y hicieron el gol y usted grita el gol, no está mal que usted lo haga, es el lugar y no está generando desorden porque es el lugar específico para hacer eso, está bien. Pero usted va a empezar a hacer gritería por la calle, o en su casa, o a las 12 de la noche va a gritar gol y despertar a todos los vecinos. No, ya está fuera de lugar. ¿Sí vemos? Entonces, el orden tiene que ver con que hagamos las cosas en el lugar y el momento correctos. Cuando corresponde hacer las cosas. Ordenadamente significa, entonces, hacer todo cuando corresponde. Y eso tiene que ver también con el culto. A ver, yo quiero que pensemos un poco en el culto. A veces se convierte en un cuello de botella y a veces se nos convierte en una papa caliente, porque no hemos aprendido a entender las diferencias y a aceptar las diferencias. Es decir, nosotros entendemos que los niños son niños, por ejemplo, ¿cierto? Pero precisamente como son niños están en formación. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer con mis hijos cuando los llevo a la iglesia, al culto? Estamos en el culto. Si no tenemos como nosotros, bueno, en esta temporada que no tenemos la clase para los niños, porque por obvias razones los maestros están en un tiempo de descanso. Cuando ya retomamos las clases para los niños, pues los niños no van a tener que sufrir lo que están sufriendo en un día como hoy. Porque para ellos una actividad como estas, en la que se requiere una concentración, una atención por más de 30, 40 minutos, una hora, para el niño eso ya es molesto, él no está diseñado para eso, pero está en la escuela, está aprendiendo. Y entonces el padre de familia, ¿qué hace? Coge a su niño y lo sienta ahí. El niño no le agrada, pero usted como padre de familia le está enseñando. Nosotros tomábamos a nuestras hijas, especialmente con la primera, con lo primero es que más uno se equivoca. Entonces nosotros la cogíamos, no nos equivocábamos en eso. Íbamos al culto, llevábamos a la niña y la sentábamos, se está ahí, con nosotros, ahí quieta. Se trata de quieta dentro de lo posible para un niño, ¿no? Dentro de lo posible para un niño. Es decir, significa orden, entonces se aprende el orden. Lógicamente yo no puedo esperar que el niño esté mudo, quieto, tieso ahí porque es niño. Entonces yo como adulto tengo que entender también esa característica del niño y también mirar cómo lo voy manejando. Pero los niños son una cosa, el problema es más con los adultos. El problema no es con los niños, el problema es con los adultos a los cuales no se les enseñó el orden en el culto y ahora que están adultos ya no aprendieron a ser ordenados y entonces están en el culto y hacen desorden. Y a veces uno se da cuenta que a veces son más los adultos los que hacen desorden que los niños. ¿Sí? Porque entonces ya me cuenta uno que cosas tan elementales. Llegamos a un culto, ¿qué debo hacer con mi celular? Mínimo. Mínimo, póngalo en silencio. Si usted está esperando alguna llamada y que es importante, pero yo no creo que haya algo más importante que lo que estoy haciendo cuando yo me reúno para estar en contacto con mi Señor y entonces voy a hablar con Él, voy a escuchar su palabra, voy a cantarle. Entonces, para que nadie me saque de la concentración, ¿qué debo hacer? Apagar mi celular, eso es bueno, forma parte del orden. Pero a veces estamos en la parte más solemne del culto, de pronto estamos en la cena, estamos en la oración y suena el timbre. Claro, se generó el desorden.
Exactamente. ¿Pero por qué? Porque no hemos entendido que el Señor nos manda a hacer todo decentemente y con orden, y el orden tiene que ver con eso también. Igual como en la oración, el Señor dice, por ejemplo, cuando estemos orando, dice que tiene que hacerse por turnos y tiene que una persona orar y los otros están escuchando. Dice la palabra que si no puede escuchar, si todos hablan al mismo tiempo, ¿cómo puede el simple oyente decir amén a la oración del otro si no entendió? Y a veces llega uno y encuentran algunas comunidades cristianas en el tiempo de la oración y todo el mundo habla y no hay orden. Eso es un desorden. No han entendido, ahí lo digo yo, no han entendido la instrucción de la palabra del Señor, porque dice, si alguien habla en lenguas, bueno, que haya quien interprete. Cuando vayan a hablar, que lo hagan por turnos. Si hay oración, que estén atentos a la oración para que puedan entonces decir si están de acuerdo con la oración y sumarse a la oración o no están de acuerdo y no sumarse a la oración. Porque ¿qué sucede cuando usted dice amén? Usted está diciendo que está de acuerdo con la oración del hermano que acaba de orar. Pero llega alguna vez alguna hermana y dice, hermano, yo quiero que oremos por un proyecto que yo tengo. Y el otro contesta, amén, hermana. Y no sabe qué es lo que la hermana va a hacer. Y de pronto el proyecto es ir a montar por ahí una discoteca y el otro dijo, amén, hermana, oremos por eso. ¿Sí? Entonces debemos tener mucho cuidado para mantener el orden. Bien, mis queridos hermanos, yo creo que tenemos suficientes parámetros en cuanto a la manera de hacer las cosas se refiere, para que dentro de este año que empezamos podamos como colocarlos de pronto en alguna parte visible, pongamos la listica y todo lo que hagamos de ahora en adelante pasémoslo por estos 6 filtros. Entonces, todo lo que vamos a hacer este año, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, para la gloria de Dios. Segundo, debemos hacerlo de corazón. Tercero, sin murmuración. Cuarto, sin contiendas. Quinto, decentemente. Y sexto, con orden, en orden. Si todo lo hacemos teniendo en cuenta esos 6 principios, vamos a tener un 2017 agradable para el Señor. Y si el Señor nos permite darle un comienzo a recibir el año 2018 y podemos reunirnos, de pronto vamos a poder decir, Señor, vengo para dar parte de victoria, porque durante este año pude seguir 6 principios sencillos que me ayudaron a portarme bien delante de tu presencia. Porque no solamente tú me dijiste que debía portarme bien, sino que me enseñaste la manera de hacerlo. Entonces, mis queridos hermanos, que podamos tener en cuenta estos principios y todo lo hagamos especialmente pensando en que Dios nos está viendo. Estamos delante del Señor y nuestro corazón está desnudo delante del Señor y Él está viendo sus pensamientos y Él conoce su corazón y Él conoce sus intenciones y Él lo conoce todo y no podemos ser hipócritas con Él, no podemos engañarlo, porque cuando tratamos de hacerlo, solo nos engañamos a nosotros mismos. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero darte muchas gracias, Señor, porque en esta mañana, Señor, tú nos permites estar en este lugar. Gracias porque es un tiempo especial en este primer día del año que nos reunimos con el propósito de honrarte, Señor, de bendecirte, de agradecerte por lo que nos permitiste hacer durante el año que terminó, por las bendiciones que recibimos de ti durante este año que pasa ya. Gracias por esta nueva oportunidad, este nuevo año, este libro en blanco, Señor, que tenemos delante de nuestra vida, delante de nuestros ojos. Te pedimos, Señor, que podamos siempre tenerte en cuenta a ti en todo lo que hagamos, para que todo lo hagamos de acuerdo con tu voluntad y con tu propósito. Señor, enséñanos especialmente
en esta mañana a alinear nuestra mente y nuestro corazón con tu mente y tu corazón para que todo lo hagamos de acuerdo contigo. Gracias, Padre bueno, por este tiempo especial que nos has regalado. Amén.